como les decía, llegó el momento de un nuevo espacio del Instituto Pasteur. En esta oportunidad recibimos a José Badano. Él es el primer científico uruguayo repatriado por la filial de Pasteur en Montevideo por allá por el año 2006. Es licenciado en Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y actualmente dirige el Laboratorio de Genética Molecular y Humana del Instituto Pasteur aquí en Montevideo. José, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, contanos cómo fue. Sos el primer científico convocado, repatriado para arrancar lo que fue este gran proyecto del Instituto Pasteur. ¿Cómo fue, esa primera instancia? Y bueno, como vos decías bien, yo me recibí de licenciado en Facultad de Ciencias en Uruguay y me fui a hacer mis estudios de posgrado a Estados Unidos. Y bueno, desde ese primer momento tenía la intención de retornar, si bien en algún momento no sabía muy bien cómo hacer para retornar, pero bueno, en ese sentido tuve mucha suerte de que en ese interín se generó el Instituto Pasteur, abren un llamado, y me presenté al primer llamado que hubo a los llamados grupos a 5 años, o sea, un formato inédito para nuestro país y un poco para la región, pero que se usa en otras partes del mundo, en donde se apuesta a un grupo de investigación en una línea de investigación nueva, en la cual sería financiación por 5 años, y libertad académica para desempeñarse. Para trabajar. Exactamente. Entonces, bueno, me presenté a ese primer llamado y bueno, tuve la suerte de quedar seleccionado en esa primera tanda de grupos que vinimos a Pasteur. Bien, ¿y cómo fue volver a tu país y a trabajar en un lugar como el Instituto Pasteur, ¿no? con el reconocimiento mundial que tiene? Y como te decía, mi intención desde que me fui y nunca la perdí fue volver, así que en principio ya el poder lograr ese objetivo fue una alegría muy grande. Y yo siempre digo que después tuve mucha suerte en las condiciones en las que pude volver. En el sentido, lo que hablábamos recién, de una posición con un financiamiento para poder trabajar durante 5 años en un instituto que se generaba, era nuevo, con una tecnología de punta, que abarcaba básicamente las distintas áreas que en las que uno puede investigar o apuntar, desde moléculas hasta modelos animales. Entonces, sinceramente, con todas las condiciones que uno podría esperar, óptimas para poder trabajar. Así que en ese sentido, el regreso a la transición fue, yo diría, bastante fácil, porque de alguna manera significó hacer la misma transición que yo hubiera hecho de quedarme en Estados Unidos. O sea, al terminar el postdoctorado en Estados Unidos, la transición natural hubiera sido conseguir un laboratorio independiente, de vuelta con financiación propia, etcétera, que fue básicamente lo que conseguí en el Pasteur. Bien, ¿cuál ha sido tu trabajo desde que llegás al Instituto Pasteur hasta el día de hoy? Y el trabajo que venimos desarrollando es, yendo de lo macro a cosas más específicas, es englobado en la parte biomédica, obviamente, y apuntando a entender un grupo de enfermedades denominadas ciliopatías, por el hecho de que están causadas por defectos en un organelo celular, una parte de la célula que se denominan cilias. Y ese interés viene desde mis estudios en Estados Unidos, en los cuales yo trabajé más en aspectos de identificar genes causales, o sea que cuando están alterados causan este tipo de patologías. Bien. Y en el Pasteur arrancamos con una línea de investigación que se enfoca en eso, en entender el rol de esos organelos y de determinado número de proteínas en ese contexto, para entender por qué cuando no están o están mal generan un número de patologías. Bien, antes de ir un poquito más detallado, ¿no? A explicar qué son las cilias y entender un poco más, ¿ya había estudios en esta línea en Uruguay? En Uruguay, trabajando en este tipo de enfermedades, que yo tengo conocimiento, o sea, desde este aspecto, por lo menos desde este punto de vista, no. Sí hay gente que trabajaba en otros, o que sigue trabajando en otros aspectos, o patologías que son relacionadas a las cilopatías, quizás desde otros puntos de vista, y gente que ha hecho trabajo, sí, en la parte de cilias como estructuras celulares, pero en este vínculo entre estos organelos y las enfermedades humanas, creo ser, capaz que ojalá no me equivoque, pido disculpas si me equivoco, creo ser el pionero en este país, en el Uruguay. Sí. Bien, ahora sí, estaría bueno entender un poquito más, ¿no? ¿Qué son las cilias y qué función tienen dentro de nuestro cuerpo, nuestro organismo? Bien, o sea, creo que la forma más fácil de graficarlo es, las cilias son como si fuera una antena que las células tienen. O sea, las células no viven aisladas, no viven solas en un contexto, y de alguna manera tienen que adecuar su fisiología o su forma de vida al contexto donde están. Y estas, de esa manera, o sea,
para lograr esto tienen que poder captar información del medio que las rodea. Entonces las cilias de alguna manera funcionan como una antena que las células tienen como para interactuar con otras células, con el medio que las rodea. O sea, de alguna manera centralizan un número de receptores y de vías que de alguna manera modulan si la célula se va a dividir, si se va a diferenciar, si tiene que hacer esto o lo otro. Entonces, de alguna manera cuando estos organelos no están, esa regulación se pierde y genera un número de fenotipos, un número de patologías que caracterizan este tipo de enfermedades. Bien. Que van desde cosas... Enfermedades. Como la poliquistosis renal, hasta enfermedades bastante restringidas, si se quiere, a un órgano, como puede ser el riñón, hasta enfermedades altamente pleiotrópicas, llámese, que afectan múltiples órganos y múltiples sistemas. Como el modelo que nosotros estudiamos, que es un síndrome relativamente raro, que se llama Bardet-Biedl, que los pacientes tienen de todo. Tienen poliquistosis renal, pero a su vez tienen diabetes, tienen degeneración de retina, obesidad, polidactilia, etc. Entonces, eso marca un poco también, deja ver la complejidad o el número de roles que tienen estos organelos. En distintos órganos, en distintos tejidos cumplen diferentes funciones. Y entonces un poco el desafío es entender en los distintos tipos celulares qué es lo que están haciendo. O sea que el estudio de las cilias les permiten a ustedes obtener un montón de información que derivan de todas estas enfermedades y poder entenderlas, me imagino prevenirlas. Claro, o sea, el objetivo final, si se quiere, es tener las herramientas para poder intervenir y poder tener un impacto sobre el paciente, un impacto positivo sobre el paciente, una terapia, un diagnóstico, una terapia sería lo ideal. Para lograr eso, en este caso o en investigación en general, lo principal es conocer cuál es el defecto. Y muchas veces conocemos el gen que la causa, pero no sabemos la función de la proteína que ese gen codifica. Entonces, a diferencia de por ejemplo, un auto o otras máquinas que los humanos hemos fabricado y que conocemos cada parte qué es lo que hace, porque de hecho las diseñamos para eso, las células y los organismos nosotros no las diseñamos y no conocemos qué hace cada parte. Entonces, tenemos que conocer qué hace cada parte, tenemos que entender qué es lo que pasa cuando una parte no está, para poder después, o deja de funcionar para después ir y poder modificar eso que está mal. Bien, hay muchas, ¿cuál es el número de uruguayos? No sé si se tiene un conocimiento que están afectados por este tipo de enfermedades. O sea, las ciliopatías en sí, como te decía, engloban un número de entidades clínicas que van desde enfermedades que son relativamente comunes hasta enfermedades que son bastante raras. Ah, bien. Por ejemplo, la poliquistosis renal es de las bastante comunes en la población general, afectando entre 1 en 500 y 1 en 1000. O sea que ya con esos números básicamente uno esperaría tener 3.000 personas afectadas en Uruguay. Hay otras que son bastante más raras y ya la enfermedad que nosotros usamos como modelo, si se quiere, en poblaciones caucásicas la incidencia puede estar entre 1 en 100.000 y 1 en 150.000, o sea que bastante más raras. De cualquier manera, el estudio de ese tipo de enfermedades, que como te decía, tiene distintos componentes que en definitiva son de alto impacto en salud pública, llámese obesidad, diabetes, degeneración de retina, formación de quistes en los riñones, nos da una herramienta también de entender procesos a nivel de las células y a nivel de los órganos que están afectados en ese tipo de patologías. De manera que en algunos casos va a poder ser trasladable lo que nosotros podamos obtener para otros, utilizando estos modelos raros, digamos, para enfermedades más comunes. Bien. ¿Cómo está el estudio de estas patologías, de las cilias, en el mundo en relación a Uruguay? Y en el mundo te diría que ha tenido una explosión en cuanto a grupos trabajando en el tema desde el comienzo de los años 2000. O sea que es medianamente nuevo. O sea, hay que distinguir dos grandes tipos de cilias. Quizás para muchas personas las cilias móviles o que tapizan nuestro epitelio respiratorio, por ejemplo, que mueven mucus, etc., se conocen su función hace mucho tiempo y se sabe qué es lo que pasa cuando no funcionan o están inmóviles. Entonces podemos hablar de infertilidad, de problemas de bronquitis, etc., que son reconocidos hace muchísimo tiempo. Las otras cilias, que son las que nosotros estudiamos, que son más comunes en cuanto a los tipos celulares que la tienen, o sea, están presentes en básicamente todas las células del organismo, son cilias que son inmóviles, o sea que uno las mira y aparentemente no están haciendo nada.
Y fue justamente por eso que quizás tardamos muchísimo en darnos cuenta de que estaban haciendo cosas. Y ya te digo, fue más hacia fines de los 90, principios de los 2000, que se hizo el link o el vínculo entre este tipo de organelos como causantes de un número de patologías. Y desde ese momento ha hecho un boom en cuanto a el interés de distintos grupos de investigación y el interés también de, bueno, desde las farmacéuticas hasta las agencias financiadoras, etcétera, por el impacto que tiene que puede llegar a tener en salud, exactamente. Bien, y Uruguay, con relación a estos países que mencionabas que ha tenido un impacto, un boom muy importante en los últimos años, ¿cómo viene posicionado? O sea, el Uruguay en cuanto a las ciliopatías o a las cilias, en realidad, sí, ya te digo, volvemos a la pregunta que me hacías más temprano, son muy poquitos los grupos trabajando en eso. Pero desde nuestra humilde posición estamos teniendo aportes que suman a el esfuerzo que es a nivel mundial. O sea, claramente desde Estados Unidos y de Europa hay muchos más grupos trabajando, muchísimos grupos trabajando, y nosotros tenemos nuestros aportes desde este rincón del planeta. Bien, desde el área que usted dirige, ¿no?, este laboratorio de genética molecular y humana, ¿cuáles son los proyectos para el futuro inmediato? Y estamos trabajando un poco en esa línea que te mencionaba al principio, mirando distintas proteínas que cuando no están o están alteradas causan este tipo de patologías, tratando de entender qué es lo que hacen esas proteínas, o sea, viendo con qué otras proteínas interactúan, o sea, con quiénes se tocan físicamente, cuál es su función a nivel celular, qué es lo que pasa cuando uno las saca de una célula o de un modelo animal, entendiendo básicamente qué es lo que hacen esas proteínas, de manera de empezar a ver qué procesos están alterados en diferentes patologías. Y en ese sentido estamos enfocándonos en distintos aspectos, estamos enfocándonos en proteínas que afectan la formación de las cilias, estamos enfocándonos en proteínas que afectan otras proteínas involucradas en la patogénesis de, por ejemplo, obesidad, estamos tratando de incursionar en aspectos más del metabolismo, que podrían tener implicancias en la parte cardiovascular. O sea, estamos en líneas generales utilizando distintas aproximaciones de biología celular, biología molecular y el uso de tanto modelos celulares como algunos animales, en particular el pez cebra, para identificar o caracterizar la función de distintas proteínas asociadas a estas enfermedades. Bien, ¿cómo está compuesto el equipo? Compuesto el equipo, somos 8 personas contándome a mí y está muy bien escalonado en este momento. Tenemos desde estudiantes que están haciendo su maestría, algunos estudiantes haciendo su doctorado, postdocs y hasta investigadores que ya están en un nivel más arriba, más investigadores adjuntos, digamos. Está bueno, ¿no? También ese intercambio está muy bueno, generaciones. Sin duda que sí, está muy bueno. Muy bien, le agradezco mucho estos minutos aquí en El Observador TV. Muchas gracias a ustedes.